Muy buenos días, queridas hermanas. Mi nombre es Violeta Barrios. Congrego en la Iglesia Bautista Esmirna. Estoy muy contenta por este tiempo especial y quiero que juntas podamos recordar una historia maravillosa que encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 4. Habla acerca de Jesús, que Jesús se fue a Sicar, a una ciudad de Samaria. Y estando en Samaria se fue a la heredad de Jacob y estando cansado del camino se sentó en el pozo de Jacob. Y vino al encuentro una mujer que vino a sacar agua del pozo. Jesús habló con ella, le habló palabras de vida eterna y también la confrontó con su pecado, porque esta mujer había tenido 5 maridos y el marido con el que estaba tampoco era su marido. Pero no la juzgó, sino que habló con ella, le ofreció perdón, le ofreció amor, misericordia y gracia. Esta mujer, al saberse amada, perdonada por Jesús, recibió estas palabras de vida eterna y fue y dio testimonio a su pueblo, a parientes, a familiares, a los pobladores en Samaria. Y quiero que podamos leer un fragmento de lo que fue su conversación. Dice así en Juan 4, del 3 en adelante, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio Jacob a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber, Jesús. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Hay 3 cosas que Jesús nos enseña en este pasaje del por qué debemos de ir a donde están. Primera razón es porque el amor de Dios nos lleva a la acción. En el versículo 3 y 6 dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y vino a esta ciudad de Samaria en busca de un alma perdida, en busca de esta mujer que necesitaba ser salvada. En el versículo 28 y 29 dice así: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Este amor perfecto de Dios nos debe llevar a la acción. Es ese gran amor que mostró Dios, el Padre, el soberano Rey de la tierra, y envió a su Hijo en rescate de los perdidos, y más aún a morir por ellos en una cruz. Es ese gran amor que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra para venir en rescate de nosotros y más aún a morir en esa cruz en nuestro lugar. Es ese gran amor que motivó a esta mujer, ese amor que inundó su corazón y la movió a ir y testificar acerca de las verdades eternas que Jesús le había dicho. Fue al pueblo sin importarle
que la juzgaran o la miraran. Es ese amor que desbordó en su corazón. Tanto Jesús como la mujer samaritana rompieron muchas barreras socioculturales de ese tiempo. Por ejemplo, en el caso de Jesús, un hombre hablando con una mujer, y en ese tiempo eso era algo bastante improbable. Y más aún, Jesús, siendo judío, hablando con una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, y más aún si esta es mujer. Rompió esa barrera de un hombre de Dios, un hombre de buen testimonio, hablando con una mujer que era menospreciada, que era desechada por la sociedad. A su vez, esta mujer samaritana también tuvo que romper. El amor de Dios le llevó a romper esas barreras del miedo, a tener que enfrentar a mucha gente que la conocía y la juzgaba. Pero eso no le importó y fue con palabras de esperanza, palabras de vida eterna. Ella rompió esa barrera de la vergüenza, dejó a un lado su pasado, una vida de errores, una vida de fracasos, y fue en busca de las personas. Dejó a un lado la barrera del conocimiento, porque ciertamente esa mujer no sabía mucha teología, no sabía las muchas verdades espirituales. Lo único que sabía era que Jesús la había perdonado, le había salvado y le había dado un propósito para su vida. La palabra de Dios dice que el amor de Dios nos constriñe. Es decir, nos impulsa, nos motiva, nos obliga a hablar. Es ese perfecto amor que echa fuera el temor. Es ese amor que desborda en nuestros corazones y nos impulsa a compartir. Como dice Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Segunda cosa por la cual nosotros debemos de ir a donde están es porque verás grandes milagros. Dice en Juan 4, 14, 15, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. En el versículo 39 dice así, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravillosas palabras! Es un milagro. Cuando el Evangelio de Dios es predicado, cosas impresionantes suceden, milagros. Personas que pasan de muerte a vida, personas que no le conocían, invocando el nombre del Señor. Y como dice su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta mujer confesó que Jesús era el Mesías y que vino a salvarle. Y estas personas que no lo conocían también invocaron su nombre. Al igual que Jesús y la mujer samaritana, tú y yo podemos ver el obrar del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, como personas y vidas y familias transformadas y cambiadas. Esta mujer dijo, Señor, dame de esa agua. Necesito cambiar de vida. Quiero lo que tú me ofreces. Dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Me dijo todo lo que he hecho. Es decir, este hombre conoce mi pasado, conoce mi presente, conoce mi futuro y aún así me ofrece perdón, me ofrece amor, me ofrece salvación. Cuando el Evangelio es predicado, verás cómo el Señor obra y transforma vidas de insensatos, débiles, necios, y lo vil de este mundo, lo menospreciado, escogió Dios para encargarle su valioso
evangelio, para que Él se gloríe, para que honremos su nombre. Tú y yo somos un milagro del Señor. Tú y yo somos el resultado de que alguien se atrevió, alguien vino y nos compartió este valioso mensaje. Quizás una, quizás dos o tres o más veces, hasta que Dios obró en nuestro corazón y pudimos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y nos salvó. Y nos dio un propósito de vida. Nosotros, de esa misma manera, podemos llegar y seguir viendo los milagros que Dios está haciendo en este mundo caído. Como dice en su palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Todos estos milagros verás cuando tú vayas a donde están y compartas el valioso mensaje. Y tercera razón por la cual nosotros debemos de ir a donde están es porque no tenemos mucho tiempo. En el versículo 4, del 3 al 4, dice que Jesús salió de Judea, se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Es decir, que Él estuvo viajando todo el tiempo. En el versículo 28 dijo, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, tú sabes que desde que Jesús comenzó su ministerio, Él recorrió todas las aldeas, las ciudades, los pueblos, anunciando las verdades del Evangelio, del reino de Dios. Él estuvo en sol, de día, de noche, en lluvia, testificó en el mar, en la tierra, en una boda, en un funeral. Él aprovechó toda circunstancia y todo momento para hacer la obra de Dios. Y sus palabras eran, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, cuando la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, aprovechando bien los tiempos porque los días son malos. Jesús sabía que no tenía mucho tiempo en esta tierra, que su vida era corta y quería aprovecharla al máximo porque Él sabía que las personas no vendrían a Él, sino que Él tenía que ir y buscarlas. Esta mujer samaritana no esperó días, semanas, meses o años para ir y compartir este valioso mensaje. No esperó conocer un poco más de las verdades de Dios. No esperó tener una vida perfecta y ser de buen testimonio para ir y compartir. Ella supo esta gran verdad e inmediatamente dejó su cántaro y se fue a compartir las buenas nuevas. Ella creyó que esta era una noticia tan grande, tan importante, que debía ser escuchada, que debía ser compartida. Ahora más que nunca, estamos viviendo situaciones muy difíciles. Ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que nuestra vida es como un humo que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo sé que tú conoces muchas personas que han partido. Quizás una amiga, un familiar, un hermano en Cristo o hasta tu pastor. Que pensábamos quizás que teníamos mucho tiempo, pero la verdad es que nadie sabe cuándo el Señor nos va a llevar o quizás Él viene pronto. Lo cierto es que Jesús sabía que no había mucho tiempo y que se tenía que hacer ya. Porque antes de ir a Samaria, Jesús había pasado por Caná de Galilea, luego se fue a Jerusalén, luego se fue a Judea. Es decir, Él estaba en constante movimiento, Él estaba compartiendo, Él estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque no tenemos mucho tiempo. Señorita, yo te pregunto, quizás tú piensas que después de terminar tus estudios, después cuando seas mayor, pero no sabemos
el término de nuestros días. Y si nosotros pudiéramos preguntar a uno de nuestros hermanos que ha partido, si les hubiera gustado ganar un alma más, si les hubiera gustado compartir a alguien más, creo que sería un rotundo sí. Yo en este tiempo quiero animarte a poder compartir el valioso mensaje. Como dice en Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero ¿cuál es ese gran mensaje de salvación? El Evangelio. ¿Cuáles son esas buenas noticias? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue resucitado y que resucitó conforme a las Escrituras. Es el corazón del Evangelio. Tú y yo estamos encargadas de llevarlos a quien lo necesite y verás cómo Dios obra grandemente en la vida de alguien más. Quería compartirte esto y muchas gracias por este tiempo. Bendiciones.